Hola, somos el equipo compuesto por Del Río Chávez Luis Martín, Chávez García Alma Natalia y Saucedo Campos Mario. Les vamos a hablar sobre el diagnóstico de prevalencia del acoso escolar bullying en primarias, secundarias y preparatorias del municipio de Tijuana, para la materia Problemas Educativos en Baja California, impartida por José Candelario Osuna García. ¿Qué es el bullying? El bullying es cuando un estudiante está siendo intimidado, le hacen cosas mezquinas o desagradables, se ríen de él o ella, le llaman por nombres molestos, les ignoran completamente, se les excluye de su grupo de amigos o les retiran actividades a propósito, les golpean, patean y empujan o le amenazan, cuentan mentiras o falsos rumores sobre él o ella, les envían notas hirientes, tratan de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella desde una posición de poder donde la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad. ¿Qué no se considera bullying? Bueno, cuando alguien se mete con otro de forma amistosa o como en un juego, o cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean, esto ya sea de manera consensuada. Origen del término. Proviene de la palabra anglosajona bully, que hace referencia a un matón o intimidador, y del matonismo, que en español hace referencia a quien quiere imponer su voluntad por medio de la amenaza o el terror. Los protagonistas del fenómeno está el ofensor y la víctima. El ofensor se caracteriza por tener una impulsividad y la necesidad de dominar a los demás. En el caso de los hombres suelen ser más fuertes y las mujeres manipuladoras, pero ambos con un desempeño académico bajo. Se desenvuelven en grupos donde hacen empatía con sus compañeros y tienen poco control de ira y tienen sentimientos de hostilidad. Por su parte, la víctima se caracteriza por tener una fuerza física menor que el resto de sus compañeros. Su personalidad suelen ser personas inseguras, cauta, tranquila, con baja autoestima y con opiniones negativas hacia su persona y de su situación. Por lo general no tiene amigos y es una persona ansiosa. No presenta conducta agresiva. Hay dos tipos de víctimas. Está la activa, que tiene rasgos ansiosos y actitud agresiva, y la pasiva, que es insegura y lleva en silencio el maltrato del ofensor. Por su parte, los testigos y los cómplices. Los testigos se caracterizan por no participar directamente, pero se divierten de estas agresiones, no defienden a la víctima, pero tampoco delatan al ofensor por miedo a que se conviertan ellos en víctimas. Y los cómplices, estos acompañan o apoyan al ofensor en el momento que está acosando a la víctima y pues se burlan de las agresiones que sufren los compañeros. Rodríguez, Seoane y Pedreira anotan una serie de indicios que presentan las personas a quien se acosa. Están los indicios primarios, que estos son objeto de bromas de mal gusto, propensos a que se les llame por un sobrenombre, sus compañeros se burlan de ellos de forma continua, les quitan meriendas, dinero, rompen sus pertenencias. Y los indicios secundarios, estos son utilizados para aislar a la víctima. Estos generalmente se encuentran solas, sin amigos. Son los últimos en ser elegidos para alguna actividad, pasan la mayor parte del tiempo con un adulto buscando su protección y presentan un bajo rendimiento escolar. Rodríguez, Seoane y Pereira anotan una serie de indicios que presentan las personas a quienes son ofensores. Estos pues participan en bromas pesadas, insultando, amenazando, son físicamente más fuertes, pueden ser de la misma edad o mayores, tienen la necesidad de imponer y dominar, son populares en el grupo y su rendimiento se encuentra dentro de los parámetros normales. Musito, Esteves y Jiménez presentan las siguientes características del ofensor. Estos generalmente son repetidores y mayores de la edad media del grupo, con rendimiento escolar bajo, suelen ser más fuertes físicamente, tienen poca empatía con las víctimas, necesidad de poder y amenaza, les cuesta aceptar las normas sociales, son hostiles y desafiantes, con autoestima media o incluso alta, tienen un grupo pequeño de amigos y son impulsivos. Según Rodríguez 2004, el ofensor presenta 4 necesidades básicas: el protagonismo, necesidad de ser visto, superioridad de poder, ser más fuerte, ser diferente, suele tener reputación y llenar el vacío emocional. Para Serrano, en el 2006, citado por Cabezas en el 2007, las principales consecuencias del maltrato entre iguales puede ser: para la víctima, lo conduce al fracaso, le da un trauma psicológico, tiene un riesgo físico, una satisfacción, entre otros. Para el ofensor, suele ser la antesala futura de una conducta delictiva, que puede perpetuarse hasta la vida adulta. El método. Para este método, los datos de la población estudiantil, docentes, escuelas y zonas escolares en Tijuana para el ciclo escolar 2010-2011, de acuerdo con lo reportado por el Sistema Educativo Estatal a través del Departamento de Información y Estadística Educativa,
de la Dirección de Planeación y Programación y Presupuesto, nos arroja que primarias, secundarias y bachilleratos en Tijuana fueron encuestados más de 300,000 alumnos, más de 14,000 docentes, se visitaron más de 1,000 escuelas, en una zona escolar de 48 en primaria y de 15 zonas escolares en secundaria. Para el instrumento para evaluar estas condiciones del bullying, se utilizaron cuestionarios para estudiantes y profesores de cada nivel de la prevalencia del acoso escolar, delimitando el objetivo a medida, formulación de reactivos, selección de reactivos, elaboración de diversas versiones preliminares, un piloteo y la versión definitiva. Ahora vamos a ver diferentes tipos de acoso en dichos niveles. Tenemos los porcentajes de acoso físico, acoso verbal, entre otros que veremos más adelante, donde se desenglosan testigos, cómplices, víctimas y ofensores, teniendo como primer lugar en preparatorias en testigos y cómplices. En primer lugar tenemos en víctimas a primarias. En ofensores en el acoso físico tenemos en primer lugar a secundarias del estado de Baja California en la ciudad de Tijuana, y en acoso verbal tenemos a las preparatorias. El acoso por señales y la exclusión. Vemos en las tablas que son exactamente las mismas posiciones. Los dos primeros de testigo y cómplices para preparatoria siguen siendo las primeras en lugar en víctimas, y los ofensores esta vez serán en preparatoria. Por último tenemos el acoso sexual, que tenemos que el primer lugar se lo llevan las secundarias en Tijuana. El cómplice de este acoso lo llevan las preparatorias con un mayor porcentaje. Lamentablemente las primarias en todos los acosos anteriores tienen el primer lugar en porcentajes, y en esta ocasión la secundaria se lleva el primer lugar con un 38% en los ofensores. Resultados globales. A continuación se presentan los resultados obtenidos de la presentación de la investigación. El porcentaje de estudiantes que no han visto bullying se distribuye de la siguiente manera. En primaria, el 29.7% de los alumnos afirman no haber sido testigos o presenciado este tipo de actos. En secundaria, el porcentaje se reduce al 24.7%. Y en preparatoria, el porcentaje vuelve a subir al 27.1%. En cuanto al rol de testigos o personas que han presenciado dichos actos, en primaria el 34.5% de los estudiantes afirman haberlos presenciado. En secundaria, el 48.2% de los estudiantes, y en preparatoria se incrementa apenas un 1% más con 49.7% de los estudiantes. En cuanto al rol de cómplice en dichos actos, en primaria el 6.5%, en secundaria el 13.3% y en preparatoria el 15.9%. El porcentaje de estudiantes el rol de ofensor en primaria es del 19.5%, en secundaria del 28% y en preparatoria del 31.5%. De los datos se obtiene que el acoso está presente en todos los niveles educativos. En primaria con un 70.6%, en la secundaria con un 75.3% y en preparatoria con un 72.9%, entendiéndose la presencia el total de alumnos que lo han presenciado, sufrido, sido cómplices o sido ofensores del mismo. Las conclusiones a partir de los resultados son las siguientes. En primaria es donde se registran más casos de estudiantes que se identifican como víctimas de acoso escolar. Es en este nivel donde menor incidencia de ofensores se cuenta, por lo que se puede inferir que un ofensor acosa a varias víctimas. En secundaria es el nivel donde el acoso sexual tiene prevalencia. Además, en este nivel es donde más jóvenes aseveran haber sido testigos de los diferentes tipos de acoso. Esto puede reflejar, por un lado, un aumento en la conciencia de los mismos con respecto a la primaria. En preparatoria,
con excepción del acoso físico y sexual, es el nivel donde tiene más incidencia los ofensores en todas las otras formas de acoso, así como también en los testigos de las mismas. También es donde menos víctimas se puede contar, lo que permite inferir que varios ofensores acosan a la misma víctima. Las distinciones por género son las siguientes. A los hombres aparecen más como víctimas, cómplices y ofensores. Al mismo tiempo, los tipos de acoso que sufren los hombres son físico, verbal y sexual, principalmente. En el caso de las mujeres, aparecen principalmente en el rol de testigo. Son principalmente víctimas de acoso por señas y exclusión. Cabe aclarar que el presente estudio se limita únicamente al ámbito académico. Esto con respecto a la situación en la que en el mundo cotidiano son más ellas las que sufren de acoso sexual. Finalmente, un alto porcentaje de profesores afirman no haber percibido acoso en el entorno. Cuando lo notan, la respuesta predominante es llamar la atención al ofensor y dar seguimiento por medio de la institución educativa.